Iniciamos aquí en Café Coaching el mes de marzo con toda la energía de la buena voluntad, porque vamos a hablar sobre lo que está pasando en Europa y es importante que todos nos involucremos porque desde nuestros espacios algo podemos hacer. 700 ecuatorianos están justamente en esta zona. Saliendo de Ucrania ya, y vamos a hablar con Tyron Lino. Él es visionario del periodismo internacional y también es periodista, analista geopolítico. Él se está conectando en este instante. Conversaremos sobre su historia de cambio porque él vivió por mucho tiempo y trabajó en Rusia, y también sobre lo que está sucediendo en este momento entre Ucrania y Rusia. Bienvenido, Tyron Lino. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Miriam, querida? Un saludo para ti y también, sobre todo, para todos los seguidores de Café Club. Un fuerte abrazo. En efecto, es un tema muy delicado, pero importante en que nosotros conozcamos todo tipo de aristas de lo que sucede ante este tema. Gracias por estar con nosotros aquí en Café Coaching, conmigo, Miriam Rojas, por la señal de Café Club TV Radio Internacional. Gracias por estar conectado a mi comunidad. Tyron, antes de conversar y analizar sobre lo que está sucediendo en estos momentos en Europa y cómo también nuestras autoridades han respondido ante esta emergencia, quisiéramos conocer esa historia de cambio. Tú estuviste en Rusia por mucho tiempo. Cuéntanos. Bueno, sí, en realidad tuve la oportunidad de trabajar para una cadena de noticias, una cadena mundial de noticias, justamente que pertenece a una administración de la Federación de Rusia. En esa cadena tuve la oportunidad de ver justamente el espectro noticioso relacionado a la geopolítica bajo una visión un poco más global, vista desde afuera. Incluso pude ver y analizar lo que es la realidad ecuatoriana y latinoamericana, y eso a veces te permite un poco más abrir tu visión de los hechos, de las realidades de nuestra sociedad. Y eso también en estos momentos, aprovechando este contexto, me permite también de pronto sopesar todo lo que ha sido el contexto, porque este tema de Rusia y Ucrania no es algo que pasó recién hace 7 días atrás, sino ya viene 8 años en lo más mediático, y más atrás viene con un tema ya incluso hasta historial y cultural en todo lo relacionado a esas dos hermosas sociedades, esos dos hermosos pueblos, pero que lastimosamente por ciertos puntos que no quedaron cerrados en ciertos momentos de la historia, bueno, ahora lo que nos está presentando es una guerra cruenta en realidad. Así es, Tyron, y conocer de la historia de estos pueblos y justamente de esos aspectos no saldados que ahora en esta avanzada pretenden saldarse a expensas de una escalada definitivamente bélica. Conociendo esto, ¿cómo podrías tú, con palabras muy sencillas, explicarle a nuestra comunidad lo que está sucediendo tanto en el plano cultural como en el plano económico y geopolítico? A ver, claro, y entiendo muy bien tu consulta, Miriam, porque aquí es importante no tomar un bando a pesar de todo lo que veamos, no herir susceptibilidades, sobre todo para nosotros como ecuatorianos o viéndonos más allá como latinoamericanos. Somos justamente hermanos muy aferrados en todos los aspectos cultural, deportivo, económico a esos dos países, a esas dos grandes naciones. El tema, como decía hace un momento, va más allá de lo que ha sucedido hace 7 días atrás, incluso más atrás de lo que pasó en 2014-2015. El tema entre Rusia y Ucrania, revisando un poco la historia, no tampoco me quiero poner a escudriñar o dar ese tipo de discursos, porque a la larga lo que queremos saber, ¿qué pasa? Como tú dices de una manera muy sencilla, pues bueno, estas dos naciones han tenido muchos puntos sin cerrar, heridas abiertas que lastimosamente se han movido a través de los discursos políticos, de los intereses económicos, y bueno, y ahora lo que vemos es que todo eso que en un momento no se cerró, ahora está conllevando a que, bueno, se pongan de por medio argumentos como desmilitarizar zonas que en su momento decían que no se sentían identificados con Ucrania, o zonas que decían que no, ellos sí se sentían ucranianos, pero que no querían pertenecer a la misma administración. En fin, una serie de detalles que está conllevando que este momento Rusia, en este caso, haya ejecutado acciones militares que ya todos conocemos, y Ucrania, en su debido deber o derecho de soberanía, también está haciendo lo suyo a nivel militar. Pero ¿qué debemos esperar nosotros? Pues bueno, apoyar
esa pequeña brecha al diálogo de paz, porque lastimosamente esa brecha cada vez se está haciendo más pequeña. Si nos comenzamos a analizar solo de los 7 días atrás, esa brecha que teníamos, el espacio para el diálogo, pues bueno, ya se ha hecho cada vez más estrecha y parece que todo está apuntando a que el problema bélico se haga un poco más mayor. Dios no permita una guerra mundial, porque no se trata de ser alarmistas, se trata de una realidad, la tenemos de la ceja al ojo, y eso es importante que en espacios como este, Miriam, nosotros expongamos la temática, ¿verdad? Para que las personas sean conscientes y cada quien desde su espacio haga humanidad, ya no ni siquiera patria, sino humanidad. No arenguemos posturas, por más que se nos sintamos de pronto aludidos o identificados, no tomemos posturas, consumamos información verificada y la conclusión que nosotros saquemos, siendo dos países hermanos, pues dejémosla de la boca hacia adentro. Dejémosle el análisis con todo el respeto a las personas que se encargan justamente de hacerlo, que tienen la oportunidad de escudriñar o han tenido la oportunidad de conocer un poco más a fondo la historia, la parte socioeconómica o económica de estos dos países, como para generar un comentario referente al conflicto bélico. De ahí lo que nosotros podemos hacer es, como decía, informarnos de todo lo que sucede, generar de pronto esos alientos, esos mensajes, etiquetas, comentarios que convoquen, que exhorten a la paz, al diálogo. De eso, perfecto, pero si usted ve de pronto algo que haga alusión o hiera la susceptibilidad del pueblo ruso o del pueblo ucraniano, se lo rogamos, no se meta en eso, porque el mundo está al filo, disculpen por el ruido, ya se solucionó. Nosotros estamos al filo justamente de un problema muy, muy grande. Si así las escaramuzas en 7 días nos está teniendo asustados, para aquí viene un punto y permíteme, Miriam, nosotros en el tema económico ya tenemos al sector bananero, al sector floricultor y a otras entidades en este momento tomando café cargado. Se están quemando las pestañas porque definitivamente tras bastidores a lo que es esa guerra existe toda una serie de intereses que a usted, señora, señor, jovencito, estudiante universitario, les compete y nos va a terminar afectando si es que este problema se vuelve global. Gracias por mencionarlo, Tyron, lo importante que es construir una cultura de conciencia global, ¿no? Y no pretender creer que esto está pasando por allá y a nosotros no nos va a afectar. Está muy bien. Sin embargo, recibíamos muchas familias mensajes y nos llegaban mensajes en redes sociales de jóvenes ecuatorianos atrapados en esa zona. Y desde nuestra posición, algo teníamos que hacer definitivamente. Ahora, ¿qué estaba pasando en ese instante? Mira que es importante identificar cómo nos tocó este conflicto, ¿no? Nos tocó con nuestros estudiantes, becarios, y evidentemente todo lo económico se viene. Tú tuviste una experiencia directa con ellos porque ellos también se contactaron contigo. Cuéntanos. De acuerdo. Y sobre este tema que tú, Miriam, expones, es perfecto. Y de hecho destaco cómo tú vas justamente exponiendo las temáticas. Sobre el tema de las afectaciones a nuestros migrantes, eso sí, amigo, amiga, estudiante, como decía, comiencen a opinar, pero a favor de los que todavía faltan de regresar. En la mañana también tuve la oportunidad de generar otras entrevistas, me consultaron sobre el tema a propósito de que nosotros ya a los 2 días del conflicto comenzamos a contactar a estudiantes universitarios, y entre lo que me quedó muy claro es que definitivamente el gobierno a través de su Cancillería le está debiendo muchísimo. Para las experiencias, justamente las pruebas. 2 días después del conflicto tuvimos la oportunidad de contactar directamente a su WhatsApp al canciller Juan Carlos Holguín. Le solicitamos un espacio respetando la emergencia y sabíamos que él estaba muy comprometido, pero le expusimos que en el espacio lo iba a compartir con estudiantes quienes en grupo estaban saliendo de la capital Kiev. Entonces era importante para que él, a través de nuestro espacio informativo de la agencia AINE, ellos también sepan que el canciller los escucha y de pronto les iba a generar un mensaje de tranquilidad y respuesta a sus necesidades. Entendemos que él haya expresado que tenía muchas actividades referentes a esta emergencia. Nos supo decir que no podía y que tenía contacto con más de 600 estudiantes. 15 minutos después en que empieza la transmisión, consultamos justamente a 2 de ellos, quienes en un tren se dirigían al puerto de Leópolis, en este caso a Ricardo Jiménez y a otro chico de apellido Oviedo, Denis Oviedo. Y ellos en un video que los invitamos, si me permites, Miriam, yo sé que este es otro espacio, pero pueden verificarlo en la agencia AINE, en sus portales de
YouTube, de WhatsApp, de Instagram, Twitter. Ahí está la entrevista de estos chicos quienes denuncian desde un tren mientras van hacinados con centenares de personas en un tren, con la comparación, discúlpenme, se parecía mucho a esos trenes de la India. Ahí van nuestros migrantes. Y no es porque ellos de pronto esperaban una limusina para salir, no, pero que existe una autoridad. Entonces, ¿a qué nos referimos? México, no solo que sacó a sus estudiantes, a sus migrantes, sino que aprovechó para traerlos de otras nacionalidades. Chile lo hizo prácticamente al cuarto día. Colombia, hace menos de 24 horas estaba viendo un reportaje del reencuentro y cómo la autoridad, sacando pecho, devolvía a sus familias a los estudiantes. No decimos que el gobierno de aquí no es que tenga la voluntad o que se lave las manos o que le está dando la espalda al problema, pero de que sí hay fallas, las hay. Y no se trata de ser expertos por si acaso el discurso político vaya a decir que entonces lo hagan ellos los periodistas, no, porque resulta ser de que otros países se han valido de organizaciones y lo han hecho la magia que se necesita para sacar a sus migrantes. Y en el caso de Ecuador, hablando de otros entrevistados que he tenido, existe el caso, por mencionarte, Esteban Noroña, un ecuatoriano que tiene 14 años viviendo en Ucrania. Él ya no es estudiante, evidentemente es un profesional, pero tiene esposa e hijos ucranianos. ¿Por qué? Porque el ecuatoriano tiene eso de rico, de que genera raíces muy fácilmente. Somos ricos, muy fértiles. Entonces, él tuvo esa adaptación. Pero cuando le hablan de abandonar Ucrania, le hablan para salir él. ¿Y qué hay de su familia? Entonces, son aspectos que nunca se han considerado durante esta crisis. Van 7 días y hay que ver qué pasa con los que aún continúan. ¿Quieren otro ejemplo? Pues bueno, puedo mencionar fácilmente el caso de Jocelyn Flores, una chica que por sus cuentas, jovencita, si ustedes van y revisan la entrevista, es una niña quien salió por su cuenta en un grupo de migrantes de otras nacionalidades y terminó justamente en otra nación. Ella está ahí esperando para ver un vuelo humanitario, ir conectándose. Entonces, la chica Jocelyn Morocho ha tenido que hacer de su cuenta, imagínense, tan jovencita y tener que sobrevivir para salir de un holocausto, porque si ustedes van y revisan justamente las imágenes de lo que es la estación de Leópolis, se van a dar cuenta que no le desearían ni a su peor enemigo estar ahí. Ya incluso han llegado a la medida de que solo pueden tomar el tren mujeres y niños. Y si usted es migrante, pues los tendrá que esperar en otro país. Entonces, es horroroso el escenario que se les ha presentado a nuestros estudiantes, lastimosamente, porque el canciller no ha tenido los libros adecuados. Quizás si él no tenía la experiencia, pero siempre están cancilleres de otras administraciones, de otros países, de pronto haber consultado, porque de eso se trata. Por algo México abrió y exhortó la ayuda que ellos brindaron a sus migrantes para que los tomen otros estudiantes de otros países. Entonces, lastimosamente, la lección nos ha dejado esa materia que no la pasamos, nos quedamos con un cero grandote, Miriam. Es importante, como tú dices, asumir esto como una experiencia de mayor conexión por parte de las autoridades, sobre todo de los embajadores en estos países, con la población ecuatoriana que está presente, porque estas redes debieron estar construidas desde hace mucho tiempo y con ello permitir justamente la ubicación y la comunicación inmediata de los estudiantes con la autoridad. Recibimos nosotros también a través del medio muchos pedidos de ayuda y de una forma u otra hicimos conexiones para que le llegue la información al canciller y observamos definitivamente que hubo un desfase. Muchos de los estudiantes se quejaban que luego de haber planificado ya un protocolo con la autoridad, justamente en Ucrania, el embajador, luego de haber planificado ya un protocolo, 3 días antes la autoridad se desconectó totalmente. No contestó teléfono para nada. Eso hizo que los estudiantes se desesperaran y evidentemente salieran cada uno por su cuenta. Allí el grupo se dispersó totalmente con los riesgos, porque todos nuestros jóvenes ecuatorianos han tenido riesgos inminentes, desde quedarse sin comida, sin agua, desde desaparecer prácticamente, porque la seguridad no es garantizada en el trayecto. Y al llegar justamente a Polonia, a la frontera con Polonia, encontrarse con un solo delegado, dicho por muchos estudiantes a través de comunicaciones internas. Un solo delegado, no los 12 que se comunicó oficialmente, un solo delegado
que definitivamente no se abastecía y que no estaba en todo momento. Entonces, llegaban más estudiantes, no encontraban absolutamente nadie que intermedie en la frontera y definitivamente se tuvieron que regresar. Hace un día iniciaron un nuevo protocolo, esta misma autoridad que se desapareció durante 3 días y que generó realmente todo este malestar, y entiendo que también al canciller y al presidente definitivamente, porque alguien que falla en la cadena definitivamente destruye todo el protocolo. Entonces, hace un día ya retomaron el protocolo y ya este grupo que quedó atrapado en Ucrania está saliendo. El otro grupo, que es el que pretendía ser trasladado en este primer vuelo humanitario, es el que salió por su cuenta, Tyron. Y ese no quiere regresar porque tiene cada uno también sus pensamientos, sus ideales, quieren hacer conexión y estudiar en otras universidades en Europa, pero la Cancillería les dice que es imposible. Realmente, tú que conoces también de esto, que eres un analista geopolítico, es imposible que la Cancillería, tal vez a través de relaciones, logre una visa humanitaria temporal para aquellos estudiantes, o tal vez conexiones para que estudien en estos puntos o en estos países a donde han sido recibidos. Tyron. Bueno, más allá del tema geopolítico, aquí viene un tema también legal. Yo conozco el caso, no sé si todos los estudiantes que están saliendo, que aún se encuentran, o los que han salido de Ucrania, estudiantes ecuatorianos, han sido becados a través de la CENESID o del SEACE, en este caso del gobierno ecuatoriano. Pero los que han ido por su cuenta de pronto no van a tener inconvenientes, pero los que han salido o son becados por el gobierno ecuatoriano, ellos tienen un contrato en el que después de alcanzar su título universitario tienen que venir a pagarlo acá a través de la experiencia trabajando por una institución pública. Caso contrario, existen cláusulas de un costo muy elevado. Entonces, quizás ese es uno de los problemas que automáticamente ante la emergencia, creo yo, de verdad, no me quiero meter en asuntos legislativos, ¿verdad? Del Ejecutivo tampoco, pero se pudieron haber generado mecanismos como para de pronto generar un periodo de stand-by para esas deudas, o sencillamente cederlas, ¿no? Absorber de cualquier deuda, en este caso el Estado. Pero para los que no tienen razón, de pronto ellos lo que están viendo es que a pesar de esta guerra no quieren ver frustrados sus futuros profesionales, porque tampoco hay que negar una realidad. Ecuador no presta ninguna de esas garantías, ni sociales, ni económicas, ni estudiantiles. Entonces, si a los chicos lastimosamente un factor que no les competía les ha terminado afectando o truncando en parte su carrera, si ellos quieren estar en una universidad de otro país de Europa, pues bueno, los mecanismos existen. Miriam, tú tienes mucha experiencia en estos temas justamente consulares. Los mecanismos hay de aquí de la A a la Z. Es cuestión de buena voluntad también, de querer generar soluciones que de una u otra manera también tranquilicen a estos estudiantes, que hay que admitirlos. Ellos de una u otra manera también estaban haciendo patria en otra nación, estudiando, aprendiendo, enriqueciendo ese conocimiento académico, científico, para venir a aplicarlo a nuestro país. Entonces está además decir que el gobierno pudo o puede todavía generar alternativas para que estos chicos puedan quizás ir reintegrándose a otras universidades, haciendo una especie de compensación a sus mallas curriculares, tantas cosas que se pueden dar, pero en lo que yo puedo decir que a nivel de tema geopolítico, el mundo tiene una visión muy, muy clara de las afectaciones que está dejando este conflicto. Parece mentira, pero lo que usted ve de pronto o lo que está consumiendo está más allá de todo eso. El mundo está tan a la expectativa de lo que sucede, de que lastimosamente en el caso de Rusia se ha visto afectado en una serie de situaciones. ¿Por qué voy a ese punto, Miriam? Porque Rusia, sin querernos meter a que si es culpable o no, el mundo occidental está generando una serie de medidas que lo están acorralando a cambiar de decisión. Hagámoslo muy diplomáticamente, a cambiar de decisión. Pero mientras eso sucede, las afectaciones económicas que se esperan para los próximos días o las próximas horas en territorio ruso hablan incluso de una hiperinflación, de una inestabilidad social, porque prácticamente muchas empresas se están yendo o están cerrando sus mercados en territorio ruso. La inflación de electrodomésticos, de productos importados, es ya asustante.
Entonces, mientras todo eso habrá que, como el gobierno ruso le busca alternativas, va a afectar al sector social y parte de esa sociedad rusa es la de migrantes ecuatorianos, porque tengo la experiencia, lo sé a ciencia cierta, en la Universidad de los Pueblos del caso, existen muchísimos estudiantes ecuatorianos en la ciudad de Belgorod, una que está prácticamente a 5 o 10 kilómetros de la frontera con Ucrania, donde se podían escuchar los bombardeos. Existe otra universidad donde también hay estudiantes ecuatorianos. Entonces, si es que Dios no permite, llega a colapsar la sociedad rusa, vamos a ver si también el gobierno ecuatoriano, su cancillería, van a comenzar a improvisar al andar. Ahí se comenzarán a dar golpes de pecho. Aquí, de hecho, se lo damos gratis el consejo. Ya vayan generando un plan de contingencia para todos esos estudiantes que Totalmente. tengan que salir de Rusia. Y si ustedes se complicaron con la cantidad de estudiantes, 700 que hay en Ucrania, no les quiero decir cuántos estudiantes hay en Rusia, que es 40 veces más grande en territorio. Así que, Miriam, es importante que desde acá le vayamos adelantando ese episodio fuerte que se les va a venir al señor canciller. Que ese es otro grupo que va a requerir de la asistencia de la Cancillería definitivamente. Tairo, ¿cómo salir de esto? Es decir, todas las potencias de una forma u otra están desde sus competencias limitando, como tú dices, el accionar de Rusia de una forma u otra, presionándolo para que cesen las intervenciones militares, pero cada vez más esto se agranda. Hay una escalada tremenda de violencia. La población ucraniana está siendo armada y preparada para combatir. Nos interesa realmente a las autoridades mundiales, nos interesan los ciudadanos, nos interesa la paz, o siguen los aspectos económicos, políticos y de control territorial siendo mucho más importantes para la comunidad internacional. Yo, por la experiencia que tengo, y no es que limito mi comentario porque no lo hago, trato de hacerlo lo más diplomático del caso, por respeto a la sociedad, a mis amigos rusos, a las familias rusas que nos acogieron, a las que queremos mucho, a las que los vemos que están preocupados, que incluso muchos de ellos ni siquiera postean o no opinan nada porque el tema es muy sensible. En efecto, aquí pasa también por un asunto, y yo me quiero quedar con esta hipótesis de lograr que el presidente Putin cambie de opinión, ¿verdad? Porque aquí hay un aspecto muy claro, más allá de las razones, repito, es de que Rusia está en territorio soberano de otro país. Esto no lo podemos cambiar los que amen o los que odien a Rusia o los que amen a Ucrania o odien a Ucrania. Rusia en estos momentos está en territorio que es soberano de otra nación. Entonces, cada quien sacará sus propias conclusiones. Y como tú dices, el mundo cada vez está apuntando más en contra de Rusia, haciéndose un solo bloque en contra de Rusia, sobre todo porque el escenario pinta para mal. Hoy en la agencia ANE, permíteme, Miriam, hacer una pequeña cuña. Hemos publicado justamente todos los videos que a través de los canales de Telegram, donde se nos ha incluido como medio de comunicación internacional, hemos obtenido imágenes que desde la madrugada para nosotros, ya a las primeras horas de la mañana de ellos, estaban comenzando a publicarse, y era el escenario post-bombardeo que en este séptimo día presenta la ciudad de Kharkov. Es horroroso, es terrible. Las dependencias de la policía regional de Kharkov es una cosa, pero un escenario de guerra, porque están en guerra. Los edificios, la ciudad, un hombre sale relatando, ahí se puede entender incluso parte de ruso, porque son palabras muy asociadas a nuestro idioma, cómo habla que ese es el centro y cómo está destruido. O sea, es cuestión de ver el escenario para darnos cuenta de que eso va a seguir alimentando. Eso es combustible para la guerra. Los medios occidentales, los gobiernos occidentales, los líderes occidentales que están viendo eso, evidentemente van a comenzar a incrementar, porque no es que le van a mandar. Ya Alemania hace 4 días, y estamos 7 días del conflicto, hace 4 días ya generó o autorizó el envío que al día siguiente llegaba de cerca de 1.000 morteros y 500 misiles tierra-aire. Ese armamento actualmente ya no va directamente a una cúpula militar, porque la cúpula militar, esto es para que ustedes también lo entiendan, ya no existe en Ucrania, ya no está consolidada en un solo frente donde se despliegan a las tropas o a los batallones.
en Ucrania todo lo que comprende al ejército se ha dispersado a territorio nacional y pequeños batallones, pequeñas tropas se han asociado justamente con la población, con los civiles, con jóvenes, con ancianos, con mujeres, y han aplicado un concepto muy del comunismo, del libro de Mao Zedong, como es la guerra de guerrillas. Eso no tiene nada que ver con derechas, izquierdas, socialismo, comunismo. Es una táctica en la que los pueblos que se sienten invadidos optan por ejecutar. Ha pasado aquí en la China, en todas partes. Cuando los pueblos se ven que ya su ejército no puede, ellos se unen al ejército y comienzan a hacer pequeñas guerrillas en los distintos barrios. Es decir, es ahí donde el enfrentamiento se va a encrudecer mucho más. Y ahora lo que hemos visto nos da miedo cuando ya ahora sí comienza a enfrentarse el ejército con todo lo que es los milicianos, el enfrentamiento va a ser fuerte. El enfrentamiento sin que necesidad que un gobierno o un tercer gobierno lo apoye ya son fuertes. Se ha visto esto en la historia. Vamos a ver qué pasa en Ucrania cuando vemos que ya incluso Suecia, Finlandia han anunciado que van a enviar armamentos. Todavía no hombres, porque como se sabe, Ucrania no pertenece a la Unión Europea, no pertenece a la OTAN. Pero en el momento que eso suceda, créanme que el escenario va a ser mucho mayor. E incluso alimentando este fuego de guerra, podemos decir de que, y eso sí es una crítica que me la tomo muy personal y la puedo hacer abiertamente, muy cuestionable y rechazable lo que hizo Bielorrusia al querer intervenir, bueno, allá intervenir con soldados incluso, y la República de Chechenia, porque nos están mostrando que tres naciones, una de las más grandes del mundo, están contra una nación más pequeña y entonces siempre el mensaje va a estar en contra de ellos, por más motivos que tengan, y entonces eso arenga que los bloques a los que todo el mundo está manteniendo que no ingresen al conflicto, porque ahí sí que nos va a afectar y de una forma muy terrible, es decir, la OTAN y Estados Unidos. Entonces, cuando Bielorrusia comienza también de una u otra manera a interferir en este conflicto, milicianos chechenos comienzan a unirse a los rusos. Entonces, lo que nos están pintando el escenario es que en cualquier momento la OTAN, con un país, con el que sea, con Polonia, con Moldovia, Lituania, Letonia, uno de esos países que decide ingresar, automáticamente se viene una avalancha occidental. Y no es que hay que darle temor a Rusia, el problema está en que esa avalancha se pueda chocar con una pared muy fuerte llamada Rusia. Entonces no queremos eso porque de por medio está la famosa frase guerra nuclear. Entonces creo que el mensaje, como decíamos al inicio, Miriam, es para que nosotros no arenguemos y más bien pongamos nuestras oraciones, nuestros pensamientos a que esto termine. Porque el mundo después de una pandemia, créanme que lo que menos necesita es una guerra mundial. Y es increíble, Tyron, cómo todos nos reflejamos en estos intereses de paz o de guerra, ¿no? El mundo está dividido, un 50% dice es justificada la guerra, es necesario resolver esto por la fuerza, hay que imponerse, y el otro 50% dice queremos oportunidades, queremos una vida tranquila, paz, es decir, ese es el interior del ser humano actualmente. Hemos avanzado en todos los sentidos en el aspecto tecnológico, científico, sin embargo, como seres humanos aún tenemos una deuda con nuestras generaciones, las que vienen, las que se están sorprendiendo en este instante, porque baby boomers quieren guerra, baby boomers siguen con la misma postura y con la misma forma de gobernar ya autocrática y están llevando al mundo realmente a una situación muy dolorosa e incómoda. Para calmarnos, Tyron, te invito a un cafecito porque a mí el cafecito me calma. La verdad que salud, yo también desde me tranquiliza. Es importante. Porque es una situación compleja. Quiero contarte también, Tyron, que estamos siendo retransmitidos por medios de comunicación en México, en Argentina, también en Colombia, en Uruguay, y estamos conectados en una red que permite que este programa sea transmitido en varios países, en Bolivia también. Así que estamos conectados y compartiendo este mensaje que nos une como latinoamericanos. Qué bonito gesto de Perú, qué bonito gesto de Colombia, qué bonito gesto de Chile, de México, de conectarse y también aportar
con sus aviones humanitarios para que más ecuatorianos puedan retornar, los que quieren retornar, y esperemos que esto realmente tenga este protocolo, este segundo protocolo, tenga éxito por el bien de todas las familias ecuatorianas. El mundo se está levantando, Tairo. Vemos en varias partes, en varias ciudades principales, levantamientos. ¿Consideras que la diplomacia ciudadana puede hacer la diferencia en estos instantes? ¿Qué requeriríamos para realmente hacerle sentir a los mandantes, a todos los que están cooperando de un lado y del otro, que no queremos esto, que tienen que sentarse y no sentarse para simplemente cumplir, sino sentarse con toda la voluntad política de no matar o no seguir matando más familias, más niños, más bebés? Tairo. De acuerdo. A ver, mientras existe ese exhorto a la paz que supuestamente han tenido desde el Kremlin y desde Kiev, no es admisible y no se entiende ni se excusa que sigan cruzando balas, ya sea para atacar o incluso no para defender, sino para seguir también con este conflicto. Se entiende la postura, en este caso, de los ucranianos. No es un concepto o un discurso anti-ucranianos. Nosotros tenemos muy claro el tema de dónde empieza y a dónde quiere conllevar. Mencionábamos de ser diplomáticos no para estar a favor de un gobierno o en contra de otro, sino más bien para estar a favor de la paz. Las expresiones o estas manifestaciones que se dieron en Praga y en otras grandes ciudades definitivamente es lo que debe replicarse. En Rusia, de lo que yo conozco, sí ha habido, y en estos días se han dado manifestaciones en Moscú y en San Petersburgo de ciudadanía quien está en contra del proceso bélico, no está en contra ni siquiera de los ucranianos, ni a favor de ellos, está en contra de que se libre otra guerra. Para el conocimiento occidental, usted, amigo, amiga latinoamericano como yo, Rusia viene de salir de una guerra que todavía no la cierra, y no haber cerrado estos episodios es lo que lo tiene actualmente en Ucrania. Nos referimos al tema de Siria. Rusia participó directamente del conflicto en Siria y eso afectó a muchas familias. Lo que pasa es que estamos hablando que Rusia tiene más de 150 millones de habitantes y entonces conocer los casos de familias que perdieron a sus seres queridos es bien complicado. Pero Rusia viene de salir de una guerra que le costó muchos soldados, presupuestos, dinero, reajustes económicos, ¿verdad? Para que se pueda sustentar y solventar dichas acciones o tareas militares. Y entonces el pueblo le ha chocado ver que después de una pandemia que también los ha golpeado, a pesar de que a ellos, es decir, al pueblo ruso, el mundo se les sacó el sombrero porque ellos fueron muy rápidos en la creación de una vacuna y comenzar a proporcionarla entre esos síntomas. Les ha ido muy bien, ¿ah? Claro, por eso. Pero aún así no dejaban de tener las afectaciones. Pero cuando sale ahora un tema de un conflicto a este nivel y que los rusos son muy entendidos, un pueblo muy inteligente, la mayoría de los rusos hablan 2, 3 idiomas, ellos se dan cuenta de lo que se pueda venir con el tema ya a nivel global. Y entonces ellos están preocupados, no decir asustados, pero están preocupados y han salido ya a las calles a manifestarse con un valor agregado, permíteme y cierro, Miriam, que es destacable para el pueblo ruso. La misma constitución en Rusia no te permite ese tipo de expresiones. Califíquelo usted como quiera, pero la misma constitución rusa te habla de que a través de los permisos pueden pequeños grupos de 4 o 5, pero eso ya no es una manifestación. Pero lo que se ha dado en San Petersburgo, en Moscú, habla de que las personas, más allá de lo que diga su constitución, quieren la paz. Entonces, volvemos a ese punto con el que abríamos nuestro diálogo, Miriam. Es importante que usted, amigo, amiga, estudiante, por favor, analice bien lo que vaya a postear, a consumir en información, porque aquí no se trata de arengar a uno o al otro. Hay que pedir por la paz. Y si usted ya no quiere ver sufrimiento, pues perfecto. Siga alentando a los gobiernos para que empiecen, puede ser con ayuda humanitaria, sacar a los migrantes, ayuda humanitaria para los sectores afectados por la guerra, porque más allá de lo que las personas puedan oponerse o no a lo que hacen los milicianos, ya sea ucranianos o los mismos soldados rusos, esas son vidas. Entonces siempre exhortemos a que la Cruz Roja ya tenga presencia, que todas las ONG que tienen ese salvoconducto para permanecer en una guerra ya estén ahí. Es importante, parece mentira, y no es que queremos mandarlos a la guerra a los pobres señores de la Cruz Roja, no, pero lo que pasa es que ellos tienen salvoconducto para estar ahí.
a ellos se los respeta, la misma iglesia católica, la iglesia evangélica, que generen sus comitivas que de una u otra manera tienen salvoconducto de bandera blanca y que estén ahí haciendo justamente presencia en los territorios que se está generando combate ya bélico, tomando las precauciones en el caso evidentemente para que ayuden, para que no falte de pronto la medicina, el alimento, no falten los aviones, los vehículos que quieran sacar a los refugiados. Ya como entidades o gobiernos deberían estar tomando la iniciativa para que se exhorte tanto a Rusia como a Ucrania y permitir justamente los caminos humanitarios, esos pasos humanitarios. Corredores humanitarios. humanitarios. Que fíjate tú, de todo se ha hablado en el conflicto, pero yo creo, y no sé, he estado consumiendo en todos estos días de la madrugada, no escucho a ningún gobierno hablar de corredores humanitarios. Miriam, tú que trabajas mucho con los migrantes, es un tema que muy poco se lo ha mencionado dentro de este conflicto y ya debería existir no solo para los migrantes por respectivos países, sino para todos los que quieran evacuar, porque del otro lado, del lado ruso, también esas zonas autoproclamadas, también hay pequeñas minorías, hay minorías quienes no están de acuerdo con el concepto pro-Rusia y que quieren salir porque están en medio de un conflicto. Entonces, siempre generemos ideas a favor de las vidas, de las personas, de los hombres y mujeres y niños que están atrapados en una guerra muy fuerte. Totalmente, Tyron, y sí, la diplomacia ciudadana se ha activado, muchos países europeos, ciudadanos, como tú dices, conectados también a varias agrupaciones, gremios, sectores religiosos, dan su hogar, dan su alimento, lo están compartiendo, están permitiendo que los refugiados permanezcan con ellos hasta que esto pase. Eso de una forma u otra es una acción práctica en busca de la paz. Y como tú dices, el enfoque de todos es a solicitar eso y a trabajarlo en oración, con mucha energía, de buena voluntad, de paz, y una oración que nos permita aclarar las ideas de los mandantes y que ellos despierten de esa rabia que los mantiene en esa situación de competencia. Como dice María Montessori, todos queremos la paz, mas educamos para la guerra, para competir, para no cooperar. Y los jóvenes están dando una muestra de que gran parte de ellos busca la cooperación, busca el trabajo mancomunado, no competir, más bien avanzar en sus iniciativas. Y son esos jóvenes los que están en las calles alzando su voz y en algunos países como en Rusia, lastimosamente, siendo encarcelados. Pero bueno, qué importante es lo que tú dices, esta voz enfocada en pedir la paz. Tyron, gracias por haber sido parte de nosotros aquí en Café Coaching. Muy, muy contenta de estar contigo compartiendo en mi comunidad también. No sin antes decirte que Café Coaching es auspiciado por Comunicar Group, un grupo corporativo comunicacional enfocado en todo lo que tiene que ver con impulso de iniciativas sostenibles de personas, de organizaciones y también de comunidades. Así que la comunicación sostenible es nuestro camino. Y en ese sentido, Tyron, ¿cuál sería tu mensaje para que nuestra comunidad se conecte con este pensamiento y este sentir de paz? Bueno, repasemos la historia. Yo creo que hagamos una estrategia, pero que va a romper esquemas, ¿verdad? Ya no solo nos enfoquemos en lo que consumimos, sino que también regresemos, veamos cuánto le costó a la humanidad salir de esa Segunda Guerra Mundial, todo lo que provocó la Segunda Guerra Mundial, y a eso usted multiplíquelo por 10 y eso es lo que nos va a pasar. Por 10 se habla porque equivale, es una fórmula matemática que vi a unos analistas donde se hablaba que justamente la cantidad de conflictos grandes que han pasado desde entonces. Entonces, a eso de todo lo que nos conllevó y dejó la Segunda Guerra Mundial, ustedes véanlo, revísenlo. Recuerdo tanto, Miriam, que cuando empezaba el tema de la pandemia hice yo algo muy similar. Comencé a revisar la historia, todo lo que había implicado la peste de 1918, si más no recuerdo. Y bueno, veíamos de que la humanidad, después de lo que era la peste negra, la fiebre española, ellos tuvieron que pasar de entre 2 a 3 años con mascarilla.
Y yo recuerdo que ya habían pasado 2 meses de la pandemia, ya el 2020, y yo decía, es imposible, 2 años, y fíjate, a la fecha prácticamente, si bien es cierto, algunos gobiernos ya han rechazado el uso de la mascarilla, pero la seguimos usando. En mi caso ya llevo 2 años usando mascarilla. Es más, ya a veces me siento extraño cuando no la percato en mí, no la siento. Entonces, revisemos esos pequeños detalles también en lo referente a lo que fue la Segunda Guerra Mundial y entonces analicemos todo lo que le costó a la humanidad salir de ese bache horrible, como para que empecemos a enfocarnos en lo que no queremos que nos pase, ¿no? Y comenzar a generar iniciativas, propuestas. El cambio siempre está en una persona, una persona que es la precisa a generar ese cambio. ¿Quién quita? Ahora nos está viendo algún político que está con la iniciativa de generar de pronto una idea, la lleva a su gobierno, ese gobierno la lleva al bloque, el bloque la lleva a la ONU nunca se sabe por dónde puede empezar el cambio, pero lo que sí se sabe es que hay que comenzar a generar. Una frase que tú hablabas justamente, que queremos la paz, pero nos alimentamos de la guerra. Un profesor en la universidad decía, queremos cosechar paz, pero sembramos resentimientos, odio. Así es. No solo en la semilla, sino de cómo la ocultamos. Expresemos lo que sentimos de una manera diplomática y educada. Comencemos de nosotros a ser más transparentes, a decir lo que nos molesta, lo que no nos molesta, cómo podemos sugerir cambios aplicándolo en nosotros mismos. Entonces, es cuestión de mentalidades también, Miriam. Creo que ya la humanidad ha tenido mucho, hemos pasado por muchas cosas terribles. Entonces, empecemos también a decir, hasta aquí está esta desgracia, voy a empezar por mí, por mi entorno, y bueno, vamos también a ponerlos en práctica. No puedo decirle que soy ni un orientador espiritual ni nada por el estilo, tengo mis fallas, pero bueno, si tengo que aconsejar a alguien, lo hago en base a lo que yo intento hacer todos los días. Gracias, Tyron. Y en Café Coaching todo lo conectamos porque lo que tú dices es verdad. Lo que sucede en este instante es una radiografía de cómo estamos internamente, ¿no? Ese el ángel y ese demonio que se activa muchas veces reaccionando ante un comentario de manera muy violenta, no respetando el punto de vista del otro, no entendiendo la lógica del otro, victimizándonos siempre o sintiéndonos atacados, es lo que no permite que inclusive en redes sociales se pueda abordar este tipo de temas sin agredirnos, sin tomar posición, como tú dices, sin dejar de activar este pensamiento binario que nos hace estar de un lado y del otro. ¿Qué tal si pensamos en ese enfoque de paz, neutro, entender que cada uno tiene una lógica? Sin embargo, la guerra no se justifica, la muerte de las familias nunca. El estado en que está la humanidad en este instante es producto justamente de esas ganas de no negociar, porque el que quiere paz negocia. Y si no negocia, simplemente es porque no lo quiere hacer, su interés es de fondo, es no hacerlo, y definitivamente se va a la guerra. Y quienes mueren son los jóvenes, los adolescentes que en este momento en Ucrania están recibiendo tutoría para armar bombas Molotov, para saber utilizar rifle y para aprender a matar. Eso ya es una bomba de tiempo, porque todos esos adolescentes y jóvenes no van a olvidar lo que está pasando y son futuras guerrillas. Entonces, queremos llevar paz, pero seguimos contaminando a los civiles con esta energía fatal de la guerra. Gracias por haber sido parte de nosotros en este programa, Tyron. Lino estuvo con nosotros, él es director de la Agencia Internacional de Noticias de Ecuador, AINE, y gracias por estar ustedes conectados aquí en Café Coaching con Miriam Rojas por la señal de Café Club TV Radio Internacional. Nos vemos el próximo lunes con más. Es hora, llegamos a ti ahora, más cargados que nunca, súmate a lo nuevo en TV y radio digital, súmate, Café Club, súmate, Café Club, súmate, Café Club, Café Club, súmate, Café Club, súmate, Café Club, súmate, Café Club. Descarga nuestra app
play y comienza a disfrutar de la mejor música de todos los tiempos. Solo aquí en Café Club. Somos multiplataforma. Súmate a lo nuevo. Súmate a Café Club.